4 minutos y es momento de revisar las noticias internacionales, partiendo por Brasil junto a Mariana Schmidt. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy buenos días. La verdad es que la información que nos llega allá sorprende. Es increíble, pero cierto, hay momentos en que ya ese país, estamos hablando de Brasil, subió al 6º lugar a nivel mundial por la gran cantidad de muertos de coronavirus. Estamos hablando de 8.588, o sea, casi 9.000 decesos. El gobierno ha anunciado que en 1 o 2 días más podría tener fecha del inicio de una campaña publicitaria contra este brote. Es decir, se habla de la primera campaña a nivel gubernamental para enfrentar la pandemia. Quien habló y informó esto fue el nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, quien afirmó que el presidente Jair Bolsonaro sugirió que desde ahora efectivamente el gobierno debe hablar un poco más sobre esta enfermedad en este momento. Además de presentar más de 125.000 casos, Brasil registró en las últimas 24 horas 615 nuevas muertes, más de 10.000 nuevos contagiados. Este es el mayor incremento diario desde el comienzo de la pandemia. En medio de esta emergencia se encuentran en alerta roja las principales ciudades del Amazonas, luego que registrara una de las tasas de infección y mortalidad más altas de ese país. De hecho, en Brasil, Manaus, la 7ª ciudad más grande de Brasil, registró un aumento del 578% en el número de personas que han muerto por problemas respiratorios. La pandemia ha sobrecargado, por supuesto, el sistema de salud en esas áreas. Los médicos sufren de falta de equipos de protección, de mucho hacinamiento y de salarios atrasados, mientras que los cementerios en la ciudad registran un aumento en el número de entierros por día, y es por eso que se cavan diariamente fosas comunes. Ya son 6 los pueblos indígenas afectados por este brote. La pobreza, la desnutrición y el desplazamiento hacen que enfrentar este virus sea un desafío aún mayor para todas estas comunidades. Impresionante, que recién estén pensando el gobierno en una campaña cuando ya hay casi esa cifra de muertos tan alta. No, y se le ha tratado de bajar el perfil a todo esto hace tanto tiempo. Incluso a raíz de eso mismo se cambió el ministro de Salud, porque tenía que ir también de la mano con las medidas económicas que siguieran manteniendo al país en movimiento. Exactamente, diferencias bastante fuertes que terminaron en la salida del ministro de Salud, así que está haciendo desde hace pocos días el debut que dábamos a conocer recién. Y hay un vocero además que está contagiado, ahora último. Exactamente. Sí. Vamos con otras noticias que tienen que ver también con esta pandemia, porque en medio de una serie de cuestionamientos sobre la transparencia en la información, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen de este coronavirus. Precisaron que ya están en discusiones con sus homólogos en el país asiático para poder enviar esta misión adicional con el fin de determinar qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales. La OMS ya ha enviado 3 misiones a China en el contexto de esta crisis, donde se les ha recomendado a las autoridades a buscar la fuente zoonótica del brote, cuando estamos hablando de los animales, ¿verdad? Claro. Asimismo, el organismo advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente ya están flexibilizando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de desescalada. Sostienen que las naciones que están decidiendo levantar las cuarentenas deben gestionar con sumo cuidado este proceso de transición. Vamos a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump consideró que la pandemia, el coronavirus, es peor que Pearl Harbor o los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Además, confirmó que mantendrá a su equipo de trabajo que fue conformado para manejar esta pandemia, un equipo que es liderado por el vicepresidente Mike Pence, y que justamente ayer estábamos informando que ellos iban a desarticularse porque veían que todo estaba funcionando mejor, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Estas declaraciones el mandatario las realizó luego que el país reportara en las últimas 24 horas más de 2.000 nuevas muertes, sumando un total que ya supera los 73.000 fallecimientos y más de 1.200.000 los contagios. Mientras el metro de Nueva York cerró por primera vez en sus 115 años de historia por trabajos de desinfección
por este brote. Ocurrió desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. En esas 4 horas, los operarios de limpieza desinfectaron, como usted ve, acuciosamente todas las instalaciones para poder evitar contagios durante su uso. El Departamento de Policía de Nueva York destinó a más de 1 millar de agentes para poder vigilar el tren suburbano, compuesto por un total de 472 estaciones. La ciudad que nunca duerme, menos deja de funcionar el metro, y esto es primera vez en sus 115 años de historia. Es muy probable que lo sigan haciendo. Exactamente. Porque no basta con una sola sanitización. Para nada, sobre todo quizás pueda hacer todas las noches, ¿no? Sí. Vamos al viejo continente con España, que el Congreso autorizó otra prórroga del estado de alarma solicitado por el gobierno, que consiguió finalmente un acuerdo a última hora con los partidarios, miembros de los partidos minoritarios y de Ciudadanos. El estado de alarma para contener la epidemia de COVID-19 fue declarado el 14 de marzo y estará vigente así al menos hasta el 24 de mayo. Esta nueva prórroga es imprescindible para asegurar las medidas sanitarias excepcionales y las de carácter laboral y social aprobadas para enfrentar esta grave crisis también económica. Ante un reducido grupo de parlamentarios, ahí veíamos recién al jefe de gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo que sería un error absoluto, total e imperdonable ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma de manera precipitada. Señaló que las restricciones irán siendo menos severas, pero seguirá habiendo estas restricciones. De hecho, hoy se informó de 213 nuevas muertes, lo que representa una caída bastante mayor respecto a los días anteriores, pero crecieron en un 10% los nuevos contagios, justamente por esta desescalada. Vamos con el Vaticano. Ha elevado a 12 los casos de personas que han dado positivo al test diagnóstico de coronavirus desde que comenzó esta emergencia sanitaria. El último caso de contagio ha sido detectado en el día de ayer. Como todos los demás contagiados, se trata de un empleado del Vaticano que ha estado trabajando aislado en su domicilio desde comienzos de marzo. Recordemos que desde fines de febrero en estas oficinas se tomaron las medidas de precaución para poder evitar el avance del contagio, como la desinfección frecuente de los lugares de trabajo y en el entorno de los enfermos, así como la disposición del teletrabajo para la mayor parte de sus empleados donde era posible. Mientras tanto, el Papa Francisco continúa realizando sus misas diarias, que son transmitidas por televisión o vía streaming a través de distintas plataformas de internet desde la residencia, ¿verdad?, de Santa Marta. Vamos con otras noticias que no tienen que ver con coronavirus, que son imágenes que siempre nos sorprenden. No, mira este muro de polvo. Como de película. Claro, esta imagen nos llega desde la capital de Níger, en Niamey, y quedó completamente envuelta por esta enorme tormenta de arena. El polvo cubrió esta urbe africana para sorpresa de sus habitantes. El fenómeno duró varios minutos y fue seguido después por fuertes lluvias. El evento alarmó mucho, como les comentaba, a sus residentes, que buscaron de inmediato refugio, sobre todo en sus hogares. La arena cubrió la ciudad de Niamey cuando eran las 2 de la tarde. Sin embargo, con el paso de los minutos, la ciudad quedó completamente en oscuridad. Me da miedo ver esas imágenes. Sí, porque nos falta solamente ese fenómeno, yo creo. No digas eso. Sí. Y lo siguiente es increíble. Quien va manejando en este automóvil por una autopista de Utah en Estados Unidos es un niño de 5 años. Lo que sorprende es que no fue esto lo que despertó la atención de la policía para detenerlo, sino que fue durante un procedimiento rutina que la gente lo obliga a detenerse a un costado de la vía por el movimiento errático de este vehículo. Puedo creer. Bueno, al acercarse no lo podía creer. Se encuentra con un niño al volante, un pequeño que le explicó que se había escapado de su casa. Mira, ahí está la imagen, cuando se encuentran, porque había discutido con su mamá porque ella no le había querido comprar un Lamborghini. Y estamos hablando de verdad, no de juguete. Que tomó el auto para comprar uno él mismo con los $3 que tenía. El niño logró conducir 3 kilómetros por esta autopista antes de que lo tuvieran y se pusieron en contacto inmediatamente con sus familiares. Que deben haber estado desesperados. Sí, fíjate que en ese momento el que estaba al cuidado de él era su hermano mayor y se quedó dormido, y en ese momento él aprovecha a sacar las llaves y se escapa. Afortunadamente no perdió la vida, no sufrió ningún accidente, ¿no? Sí, que bueno, no terminó mal. Muchas gracias, Mariane, por este informe internacional. Ya que estés bien. Chao, buenos días. Igualmente tú, buenos